O sea, Jesús se apartó de ellos y se fue al monte a orar. Eso es lo que dice la palabra. Y no tanto a eso, los discípulos andaban en la barca, pero en medio de la barca se armó una fuerte tempestad. O sea, el enemigo quería quería detener el propósito de Dios. Sí, Señor. Porque ellos iban a llegar a una ciudad, Gesenaré, creo que se llama así, no sé. Jesús iba a sanar a un enfermo en Gesenaré, era como un pueblo, no sé bien de esa parte. El punto es de que ellos, o sea, iban en la barca y Jesús, mientras estaba orando, Jesús detuvo la oración a la cuarta vigilia, o sea, a la medianoche Jesús se detuvo y salió tras ellos. O sea, es imposible de poder entender de que una persona de carne y hueso, o sea, como usted y como yo, pueda caminar sobre las aguas. O sea, es difícil de poder entender, porque científicamente, o sea, la densidad que nosotros portamos es mucho mayor que el agua. O sea que en pocas palabras nosotros nos hundimos. Si pisamos agua nos vamos a hundir. Entonces aquí vemos que Jesús salió tras ellos mientras ellos estaban en mientras ellos estaban en la barca. Y mientras los discípulos estaban ahí, los discípulos vieron un fantasma a lo lejos. O sea, después de la medianoche o se mueve Dios o se mueve el otro. O sea, a la medianoche es cuando los demonios actúan, pero a la medianoche es donde también la presencia de Dios también actúa. Por eso que Dios dice velar y orar para que no entre en tentación. O sea, cuando dice velar y orar, o sea, está hablando de un momento aparte donde la persona toma la parte, o sea, el lugar de descanso, o sea, la noche para poder orar hacia Dios. Era la ocasión donde Jesús tomaba para poder apartarse de los discípulos. Y producto a eso, los discípulos cuando vieron ese fantasma se asustaron. Pero todo el que conoce la presencia de Dios sabe que Dios se mueve de una forma muy distinta que como se mueven los demonios. O sea, cuando la presencia de Dios llega al lugar cuando la presencia de Dios llega a un lugar o a una casa o el lugar de oración donde la persona está, lo que nosotros sentimos es paz. O sea, quien conoce eso sabe que Jesús llegó. Y sentimos lo que es tranquilidad. Pero producto a eso, los demás no pensaron que era Jesús. Pero más sin embargo hubo uno que conocía la presencia de Dios, que conocía de que Jesucristo podía hacer grandes cosas. Y hacia lo lejos vio y le dijo al maestro si podía ir. El detalle es con esto, es que nosotros, antes de nosotros hacer algo, debemos de preguntarle a Dios si Dios está de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Porque dice la palabra que sin Él nada puede hacer. O sea, que en pocas palabras tenemos que preguntarle a Dios sobre todo. Entonces, producto de eso, Pedro caminó. Y cuando Pedro caminó, en un momento Pedro mantuvo la mirada sobre el maestro. Pero un momento, cuando miró hacia atrás, se descuidó. O sea, mirar hacia atrás o mirar hacia el lado significa arrepentirse. O sea, el que mira, por eso que dice la palabra, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. O sea, mirar hacia atrás es arrepentimiento de la decisión que tomaste. Por eso le voy a decir otra palabra, otra cita bíblica. Cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. O sea, dando a entender que más amaba aquel lugar que a donde Dios lo estaba llevando. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, esta parte es bueno de entenderla, de que cuando él miró hacia atrás, la duda le visitó. Entonces, producto a eso, comenzó a hundirse. A veces nosotros andamos en el camino y los problemas, los afanes o las tribulaciones comienzan a hundirnos a nosotros de una manera extrema que nos hace desconcertar. O sea, cuando yo tenía alrededor de 15, 16, recuerdo que en ese entonces Dios me había permitido de ser secretario de los jóvenes en la iglesia. Y producto a eso, o sea, había una fuerte persecución en mí. Había una persecución muy grande. O sea, como joven le hablo de lo que pasa otro joven
O sea, yo sé lo que pasa a un joven de 15 años. Yo sé las persecuciones que pasa porque me tocó vivirla. Entonces, producto a lo que volvemos a la parte de Pedro, cuando Pedro dudó, se hundió. Y producto a eso, o sea, le pidió al maestro que le salvara. O sea, le dijo, sálvame maestro. Pero Jesucristo, aquí que llega el punto, cuando nosotros nos estamos agobiando en el problema y nosotros clamamos hacia Dios, no es cuando nosotros vamos a querer, sino cuando Él permita, cuando Él diga y cuando Él cree que es necesario. Gloria a Dios. Porque Jesucristo, mientras Pedro caminaba hacia Él, Jesucristo seguía caminando hacia Él. Pero en el momento que Pedro necesitó, fue el momento que Jesucristo fue más rápido. O sea, acudió lo más pronto posible para que Pedro no se ahogara. Aquí hiciste esta parte y comencé a redactar lo que estuve leyendo, porque vamos a entrar a lo que es en materia, en la parte de lo que quiere dejar dicho el texto. El texto habla de que hay un grupo de personas que están caminando. O sea, hay un grupo de personas que están montando una barca. Hay un grupo de personas que están en la iglesia. Hay un grupo de personas que están siendo fieles a Dios, que se están manteniendo. Pero hay algo, a veces nosotros nos desconcertamos por cualquier situación. A veces nosotros, por no saber reconocer y entender el propósito de Dios en nuestra vida, nos desviamos. O entendemos que la manifestación de Dios, o el proceso que Dios permite en nuestras vidas, es ataque del diablo. Era lo que ellos veían. Ellos veían un fantasma. O sea, entonces da a entender la historia de que la persona, mientras camina en el propósito de Dios, la persona puede andar caminando sobre el mar. O sea, camina donde la persona piensa, o sea, donde la persona o la sociedad dice que tú no puedes. O sea, dando a entender que la persona, cuando está bajo el redil de Dios, es donde Dios más obra. Y también en otra parte donde habla, donde ellos están montados en una barca, donde están también, que ellos van a Gadara. Ellos van hacia Gadara. Y en esa parte habla de que ahí es que habla que se arma una fuerte tempestad. Y producto de la tempestad, la barca se iba casi a voltear. Entonces ellos despertaron al maestro. Y en esa parte, o sea, Jesucristo reprendió lo que es las olas, o sea, reprendió los vientos, reprendió todo. O sea, dando a entender que cuando los problemas te agobian fuertemente, Cristo puede solucionar el problema en tu casa, en tu familia, en la sociedad o en los amigos. Sea donde sea la situación que la persona esté, Cristo es el que puede resolver el problema en la persona. Entonces aquí da a entender que cuando esa persona iban caminando hacia Gadara, ¿qué iba a pasar en Gadara? Allá había una persona que estaba poseída por legiones de demonios. No era uno, sino legiones de demonios. O sea, dando a entender que eran muchos demonios. O sea, también aquí Jesús iba para un pueblo donde iba a sanar a una persona que estaba enfermo. El detalle, el problema con esta parte es que cuando tú comienzas o vas a hacer algo para Dios, el diablo se va a levantar. El demonio, el enemigo va a buscar la forma como intentar detenerte, cómo intentar desviar o cómo intentar apagar el fuego en ti. Den un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo comienza a sanar a los enfermos en Genezaret. No sé pronunciarlo bien. Entonces Jesucristo comienza a sanar a los enfermos. Jesucristo comienza a hacer prodigios. Jesucristo comienza a hacer señales. O sea, Jesucristo comienza a hacer cosas grandes. Pero antes de Dios hacer algo grande en ti, tiene que ser procesado, tiene que ser modelado, tiene que ser una persona preparado. ¿Y quién que da el preparamiento? Es Dios. O sea, antes de Dios entregarle la tierra prometida, o sea, a Israel, tuvo que pasarlo por el desierto, tuvo que pasarlo por el proceso, tuvo que pasarlo por ese desierto tan fuerte que muchos murieron. Antes de entregarse Dios algo, primero tiene que procesarte. Porque Dios a ti no te puede dar algo que tú todavía no estés preparado. Gloria a Dios. Y tratando esta parte,
así mismo pasó con muchos pueblos. O sea, así mismo pasó cuando el pueblo de Israel se trasladaba de un pueblo a otro. O sea, cuando ellos, se enfrentaban a los enemigos, Dios le daba la victoria. Gracias. Porque era un partido teocrático. Teocrático significa que el mismo Dios lideraba sobre ellos. Era el mismo Cristo que lo dirigía a ellos. Pero cuando vemos una historia donde la persona es dirigida por Dios, todas las cosas que a veces pensamos que es de mal, obra para bien. No importando el proceso que la persona esté, todo le obra para bien. Entonces aquí tratamos esta parte de que especificamos de que cuando Dios va a hacer algo en la vida de la persona, algo se tiene que levantar. Y voy a contar brevemente un poco de mi testimonio antes de venir a los pies de Cristo. Recuerdo que cuando yo estaba apartado, recuerdo cuando yo estaba, en el mundo, cuando Dios trató por primera vez en mí. Y mucho antes de eso, había una fuerte tempestad en mi casa. Mami era la única cristiana. Y yo veía a mami llorando. A veces Dios permite los fuertes procesos en la vida de la persona para traer a alguien de su familia. Y a veces Dios permite situaciones en sus hijos, en su hermano, o en su vecino, o en su padre, en su madre, no sé, para que usted busque su presencia. Entonces recuerdo que mientras mami estaba orando, mientras mami estaba buscando a Dios, el diablo quería matarme. Los demonios querían eliminarme. ¿Cómo así, varón? Yo no podía salir después de las 6 de la tarde porque me tumbaban del motor. O sea, de que llegaba a la casa, ellos me atormentaban en la madrugada. Por eso está esta palabra, que la medianoche o está Dios o está el enemigo. Por eso es que Dios manda a la persona velar y orar. A la medianoche se mueven muchas cosas y es donde el enemigo mayormente opera. O sea, a la medianoche es donde el enemigo mayormente actúa. Y recuerdo que cuando Dios estaba trabajando en mí, la primera vez que Dios me habló en voz audible. Me dijo, yo quiero que tú prediques mi evangelio. O sea, yo quiero que tú hables de mí a tus amistades. Cuando él me dijo eso, yo miré hacia atrás pensando que era una persona que me había hablado, no sé quién. Yo sé que miré hacia atrás. Cuando volvió y me habló, entonces entendí que era él. Y yo le dije que no. Y al decirle que no, entonces él siguió insistiendo. Y lo que me sorprendió a mí fue que mientras yo iba para la universidad, llegué 20 minutos tarde. Lo recuerdo como hoy en día. Y cuando llego allá a la universidad, encuentro a todos hablando de Cristo. No era coincidencia, nunca me había pasado. Entonces, producto a eso, recuerdo que cuando todo el mundo habló, me tocó mi parte en hablar. Y yo había dicho que Dios me estaba llamando. Los muchachos, los amigos míos, me estaban diciendo, escuchen bien, me estaban diciendo ellos, te está volviendo loco. Porque es lo que el impío piensa de uno. Que porque uno sigue a Dios, uno se está volviendo loco. Y recuerdo que ahí comenzó el proceso de Dios en mi vida. A la siguiente semana pasó lo mismo, pero Dios me mandó una persona. Mientras iba en el carro, esa persona estaba hablando todo lo que le pasa a una persona que Dios lo está llamando y no quiere obedecer, no quiere seguir a Cristo. Y recuerdo que cuando me pasó eso, mi corazón comenzó a acelerarse, porque era que de noche yo me atormentaban los demonios. Que el Señor reprenda al diablo y a toda influencia demoníaca. Entonces recuerdo que cuando estaba ahí, recuerdo que ahí mismo entramos a cuarentena. Y ahí comenzó Dios a mostrarme lo que es la guerra, lo que hoy en día estamos viviendo. Yo vivía diciendo allá a los muchachos, yo no era cristiano. Y Dios me puso a predicar. Y antes de venir al evangelio, yo hablaba de Cristo. Porque fue que Él me llamó. Es que yo entiendo el compromiso que tengo con Dios. Yo no tengo compromiso con pastores. No tengo compromiso con líderes. No tengo compromiso con hombres. Mi compromiso es con Cristo. No sé ustedes, pero mi compromiso es con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo le debo todo a Él. Y recuerdo que cuando estaba ahí, recuerdo que pasaron los meses. Pasaron los meses y uno no podía salir. Pero en la noche ellos seguían atormentándome igual. Pero había algo. Mi corazón comenzó a querer anhelar lo de Dios.
En un momento determinado, Dios me puso a pedirle perdón a todo el mundo. Yo no solía de pedir perdón. Mi corazón estaba muy endurecido. No solía de pedir perdón. Si lo hago es porque porto a Dios. Entonces, producto a eso, comenzó la fuerte batalla. El enemigo a ponerme persona en contra. Comenzó a ponerme persona, o sea, en contra de mí. Personas me desafiaban de ahí a ahí. Cosa que en el mundo pasaba y había problemas. Pero yo no era una persona de problema. Si tenía que barajar el pleito, lo barajaba. O sea, dando a entender esa parte. Y recuerdo que cuando pasó eso, a los pocos meses, me escribió un brujo. Porque era que veía, o sea, yo me permití tener los ojos abiertos. Recuerdo que me escribió un brujo y me estaba ofreciendo muchos millones. Me estaba ofreciendo carro, dinero, de todo, para que yo venda mi alma. Y yo le dije que no. El propósito del diablo era llevarme. El propósito del enemigo era matarme. Y así mismo Dios me ha librado a mí de accidente. Y así mismo Dios me ha guardado. Su Santo Espíritu comenzó a protegerme, a cuidarme, a guardarme. Y comenzó su presencia a tratar conmigo. Y recuerdo que cuando pasó eso, recuerdo que ese día delante de mami yo acepté a Cristo. Y recuerdo que cuando eso pasó, comenzó a hacer lo que ellos hacen. Pero eso era yo que decía eso. O sea, a veces nosotros pensamos algo en Dios, pero Dios tiene otro propósito en nuestras vidas. Gloria a Dios. A veces nosotros pensamos que de esta manera yo voy a hacer esto correcto delante de Dios. Y no es así. Y su Santo Espíritu comenzó a guardarme. Recuerdo que un día salí lejos. Y cuando vine de para allá, juntamente con un amigo, él me decía, dale más rápido el motor. Yo le decía que no. Recuerdo que media hora después, tuvo un accidente. Una vaca se le apareció. Yo nunca vi vaca cerca, pero a él se le atravesó una vaca media hora después. Porque entendía de que Dios me estaba llamando. Tenía una batalla interna. Y a la semana fui a la iglesia. Entonces, cuando la persona va a accionar hacia lo de Dios, siempre va a haber batalla. Cuando, mira, es tanto así. Vamos a citar por palabras. Cuando el hijo de Jacob, o sea, dijo el sueño de lo que Dios le había mostrado. O sea, los hermanos en verdad tenían celos, pero cuando él dijo eso, ellos entendieron la revelación. O sea, el patriarca entendió la revelación. Pero el detalle es que los sueños que Dios, o sea, el propósito de Dios que Dios tiene contigo, al diablo no le va a gustar. Al diablo no le va a gustar de que tú busques de su presencia, de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Cuando David, antes de él ir a pelear con Goliat, David era un muchacho que incluso sus hermanos lo reprendían y no lo tomaban en cuenta. Pero el propósito de Dios lo perseguía. Aunque yo intentaba esconderme, aunque yo intentaba negarme, aunque yo decía, yo no voy para allá. Cristo tenía un propósito en mi vida. Y no sé quién más me está escuchando fuera de este alrededor. Aunque te intenten esconder de Dios, Dios te está llamando. Aunque intenten esconderte de su presencia, Cristo está presto hacia ti. Porque dice la palabra en Apocalipsis 3:20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y dice más para abajo él mismo: al que venciere le daré que se siente al lado de mi trono. O sea, lo que Dios tiene con la persona es grande. Pero el diablo, que el Señor reprenda, lo que quiere es matar, hurtar y destruir. Y producto a la fuerte tempestad, a los fuertes ataques, producto a uno contar el sueño o uno decir el propósito de Dios, de lo que Dios tiene en nuestra vida, producto en uno tomar una decisión, en querer ir ante el rey y decirle: mándame a mí a pelear con ese gigante. Producto a que Dios te escogió desde el vientre de su madre, o sea, de tu madre. Producto, aunque te hayan puesto una canasta,
producto, aunque tú estés en un río, en una canasta que los cocodrilos estén ahí, producto, aunque tú llegues a donde esté el enemigo que tiene el pueblo oprimido, producto, aunque el diablo quiera que tenga el hacha puesta para matarte, Dios te va a proteger. No importando la situación en la que esté, Cristo siempre te va a guardar. Pero hay algo, la decisión está en ti, en tú tomar lo que te pertenece, lo que te corresponde. Porque Pedro, cuando vio al maestro, de una vez llamó y le preguntó y habló con él. Ahora, ¿y tú qué vas a hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Porque es muy bueno tener ministerio. Muy bueno ser pastor, líder, dirigir un pueblo, predicar. Es muy bonito. Cantarle a Dios. Desde afuera todo se ve bien. Pero este camino es para valientes. Amén, gloria a Dios. Cuando a ti te toca perderlo todo por causa de Él, Gloria a Jesús. cuando a ti te traicionan, el que tiene esposa, que a la esposa lo deja, el que tiene hijos, que los hijos se te ponen rebeldes y se te van de la casa, Gloria a Dios. es muy fácil decir, Dios me habló, Dios me utilizó, Santo eres Dios, mi alma. negarse hasta su propio deseo. Gracias, Padre. Esto no es fácil. Gloria a Dios. Pero para el que cree en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Cuando yo leo la historia de esos mártires, de esos discípulos, la guerra de ellos no era una mujer, la guerra de ellos no era una cerveza, la guerra de ellos no era el chisme, la guerra de ellos no era que un hermano habló mal de ellos, ellos ni siquiera atención prestaban a eso. La guerra de ellos, ¿tú sabes qué era? Por la palabra que daban. Gloria a Dios. Cada vez que predicaban, querían matarlo, lo azotaban. Gloria a Dios. El camino de Cristo no es fácil, pero tiene su ventaja. En el mundo tendré aflicciones, en el mundo tendré persecuciones, pero yo he vencido al mundo. Gloria a Lo que Dios. Dios no tiene allá es mucho mayor que lo que hay aquí. Yo he estado en cuidado intensivo. Los que me conocen anteriormente, la pastora, Chago, Victoria, Yudelka, Elizabeth, Wilson, sí saben de eso. Liliana, Pedro. Yo he estado en cuidado intensivo. Y también he visto la muerte llevarse a la persona como lo estoy viendo a usted. O sea, no es de que una persona muriéndose, eso no, sino viéndolo como ellos son. Pero el detalle no son ellos, sino es Cristo, cómo me libertó. Cuando ya a mami le dijeron, lo voy a despachar para que se vaya para la casa. O sea, no era porque yo estaba sano. Era entregándome, o sea, hacia mami para que ya me muriera en la casa. Porque ningún órgano me servía. Ninguno. Si estoy aquí parado, por eso yo lo dije desde el principio, mi compromiso es con Dios. Yo tengo un compromiso con pastores. Quien me llamó a mí fue Cristo. Quien lo llamó a ustedes no fue hombre, fue Cristo. Si usted está aquí, es porque Cristo lo ha libertado muchas veces de la muerte. Gloria a Dios. Usted no se ha puesto a pensar en las veces que Dios lo ha salvado a usted. Aleluya. Y recuerdo que cuando estaba en cuidado intensivo, hubo un pastor que oró por mí. Y recuerdo que ese día acepté a Cristo. Y rápidamente me recuperé. A los 3 días me dieron de alta. Era algo imposible. Donde ya yo estaba mal, que a los pocos días ya me estén dando de alta. Exactamente. Y recuerdo que mami todo este tiempo ha estado orando mucho por mí.
estando en la iglesia como cuando estaba apartado. Si usted tiene hijos y no son cristianos, si el hijo suyo todavía no ha reconocido a Dios de verdad, si tiene un hermano, o acepte y órele a Dios y pase su mano sobre él y despiértese. Y usted verá la mano de Señor, Cristo reprenda, obrando te sobre la hablo vida de de ellos. Jesús. Gloria a Dios. Cuando habla de la fuerte tempestad Caracha. y que ellos veían fantasmas, eso es lo que quieren dejar dicho. Es que cuando usted cree que las cosas van de mal en peor, es donde Dios está más cerca. Es donde Cristo Señor, reprende en el nombre de está ahí. Jesús. Yo tengo por experiencia y también por teoría, primeramente creo que fue entre teoría y experiencia, de que cuando mis pensamientos a veces vienen y me dicen, vienen malos pensamientos y me dicen, Dios no está. A veces el enemigo nos administra y nos dice que Dios no está con nosotros. Gloria a Dios. Y eso es lo que Él quiere, que uno no crea que Él no está. Y tengo para decirle que cuando usted cree que Él no está, es donde Él está más cerca. Gloria a Dios. Es donde Él está mucho más cerca que cuando usted le siente. Porque hay un momento que Dios permite que usted no sienta la presencia de Él, como también hay momento donde permite su presencia. Amén. Y con esto debemos de meditar y recapacitar de que en el mundo hay mucha gente que dice que no hay nada bueno. Sí hay muchas cosas que son buenas, pero no para salvarnos, sino para hacernos perder. Para hacernos perder. Y a lo todo le exhorto, búsquele ahora que el tiempo. Estamos aquí frente a frente, pero mañana en el lugar que ustedes estén, ustedes van a toparse con personas que le van a pedir que usted ore por ellos, porque ellos van a estar muy atribulados, ellos van a estar muy perseguidos. Y recuerdo que cuando vine al camino, cuando su Santo Espíritu comenzó a tratar conmigo después del año, comenzaron las personas a pedir de que orara por ellos. Y comencé a salir a predicar y comencé a ver cosas en Dios terribles. Gloria a Dios. Mientras más salía, es que yo comienzo, mientras más salgo, que comienzo a ver más la presencia de Dios. Si me detengo, así mismo voy cayendo. Porque buscar a Dios y salir a dar lo que es la buena nueva, hablarle de Dios a otro, es lo que me mantiene a mí aquí. Bueno, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Si algunos de ustedes no son cristianos, les gustaría que oraran por ustedes y les gustaría también aceptar a Cristo, pueden dar el paso. Gloria a Dios. ¿Son todos cristianos? Amén. Que Aleluya. Dios le bendiga a las personas que continúan. Gloria.